AW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 3 de marzo, un día donde el coronavirus pues sigue. Ayer las bolsas tuvieron un respiro en la mañana, pero se hubo la debacle. Nuevamente, pues por el temor a este contagio que ya lleva 6 fallecidos en los Estados Unidos. Hoy los Estados Unidos se enfrentan a lo que llaman el supermartes, un día donde puede definirse la candidatura demócrata a las elecciones del 3 de noviembre, un momento donde crisis humanitaria, así lo han llamado en Europa, esa apertura de las fronteras turcas hacia Europa, y se cree que son ya 83.000. Ayer el presidente Erdogan dijo que vendrán millones detrás, rumbo a Europa. Sobre todo se están reforzando en Grecia, y Grecia está recibiendo ayuda de los 27. Incluso están llegando policías desde Austria e Hungría. Don José. Buenos días, Fernando. Así amanecemos. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por la radio y por la televisión en el canal 21. Oiga, Fernando, antes de entrar al tema central internacional, ¿a usted le gusta el saril? Bueno, me gusta en té, más que en chicha. ¿Y usted lo ha probado con jengibre? No, jamás, eso sí es Okay. mi vida. Yo escuché al presidente Cortizo ayer, él es colonense. Como yo no soy colonense, aunque tengo muchos años de conocer Colón y trabajar allá también, mandé a pedir saril y jengibre para ver qué es lo que eso produce. Porque de acuerdo con el presidente Cortizo, lo que el diputado Fanovich se mandó fue un vaso de chicha de saril con jengibre y le puso a hablar más de la cuenta. Bueno, la flor de Jamaica tiene la característica que es un inhibidor sexual, ¿sabías? Yo no sé, pero yo, como soy de Chitré, yo sí, tomo... que hay que ver qué es el mezcla. Yo tomo chicha de Nance, de tamarindo duro, de Nance, pero yo no tomo saril. Pero voy a probar, ya lo mandé a buscar. Y le voy a traer un vaso a usted para ver. Aquí hay alguien que me debe unas piñas, le voy a dar un litrito de eso para ver si se acuerda. Cumple la promesa. Cumple la promesa que nos debe. Oiga, poniendo en perspectiva, vamos a hablar primero del coronavirus. Así es. La situación, digamos, del coronavirus en la perspectiva económica sigue siendo grave. Las agencias evaluadoras de riesgos mantienen ahora dos perspectivas. Si la prepandemia se mantiene bajo control y no llega a pandemia, estaríamos bajando medio punto en el crecimiento global. Ahí están los números exactos: 91.313 casos, 3.118 fallecidos, 48.134 recuperados. Y esas cifras, cuando usted las desglosa por área, se dará cuenta que hay áreas fuera de China popular, como por ejemplo Corea del Sur, una de las principales, de las 15 economías más importantes del mundo, donde el número de infectados ya es 4.000. No. Economías como Italia, por ejemplo. Bueno, Japón. Hoy, por ejemplo, José, todas las bolsas europeas están en verde, todas están creciendo sobre el 2%. La más importante es la belga, que está creciendo 3.10%, menos Italia, que está dejando 0.5% en su estadística. Y eso es una buena noticia, que los mercados se recuperen rápidamente. Ayer la Bolsa de Valores de Nueva York también se recuperó en un 5%, 5,1% el Dow Jones. Eso es una buena noticia. ¿Por qué nosotros debemos alegrando de las cosas esas? Porque en la medida en que el mundo y la economía global se mantengan estables, es más fácil la recuperación, y eso tiene impacto directo, porque nuestra economía, el 85%, depende de lo que pase afuera. Entonces hay que ser muy bobo para creer que lo malo que le pase a otro país grande no debe alegrar a nosotros. A mí le habíamos dicho que iba a haber un repunte. Bueno, ese repunte que se ha visto en la mañana en Europa se vio fuerte. 5.9 que le hicieron el Dow Jones en la noche. Sí, 1.200 tanto es el crecimiento más alto de la historia. Así como el viernes fue la caída más baja de su historia, hablo en términos de puntos, no porcentuales. Bien. Bueno, Jerome Powell ha dicho que van a utilizar todas las herramientas necesarias para el apoyo de la economía, dice el presidente de la Reserva Federal. También hay una conversación con el gobernador del Banco de Japón y con la presidenta del Banco Central Europeo. Ambos han dicho que van a intervenir, si es necesario, para un poco frenar la debacle que ha provocado el coronavirus en las bolsas de valores del mundo. Y miren lo que está pasando en los Estados Unidos con el coronavirus. Hay 6 muertos por un coronavirus de origen
interno, que ha sido más mortal. Sí. Y se reportan 102 casos, lo que hace una tasa de mortalidad cercana al 6%. Cercana, un poquito menos. Hay 102. Esto porque creo que hay una subestimación en los casos de infectación. Los Estados Unidos ahora mismo están mandando a todos los gobiernos locales los aparatos para detectar el virus. Pero ya hay 6 muertos en los Estados Unidos, particularmente en la costa oeste de los Estados Unidos. Le reitero, una misión de la Organización Mundial de la Salud está llegando a Irán, está en Irán ya, para darle asistencia, porque ese es otro de los países donde la mortalidad es muy alta. Muy alta. Escuché ayer al director de la Organización Mundial de la Salud decir, estamos frente a un virus nuevo que no conocemos, impredecible todavía en muchas áreas, pero sí sabemos que si hacemos un esfuerzo global podemos contenerlo, no detenerlo, contenerlo. Nosotros en Panamá mantenemos el estado de alerta, las autoridades nacionales están en estado de alerta frente a cualquier cosa y usted preste la atención. Oye, interesante lo que está haciendo China. Atención, porque ¿qué ha hecho el gobierno al tener esta situación de cuarentena? 180 millones de niños están dando clases online desde su casa. Y con un nuevo modelo online. O sea, está preparado y lo readaptaron a la situación. Y es probable que esto sea de ejemplo para la nueva educación. Mire la capacidad tecnológica de ese país, que ya en este momento los casos en la provincia de Guanán están bajo control. Totalmente bajo control. Solo se reportaron unos cuantos casos. Pero bueno, le seguiremos dando toda la información. Usted preste la atención a las informaciones que están dando oficialmente el equipo técnico que bajo la dirección de la señora ministra Rosario Turner está encargada de manejar este aspecto. Atención, si viene por la vía interamericana, un grupo de personas están cerrando la vía interamericana a la altura de Antón, provincia de Coclé. Tráfico afectado en ambas direcciones. Bien. Yo quisiera hablarle, Fernando, de 3 elecciones en el día de hoy. Primero, la elección que se celebró ayer en Israel, en donde el primer ministro Benjamín Netanyahu revalida sale victorioso de la elección. El Likud sacó 3 diputados más en el que Gantz, pero no está todavía a un diputado de la mayoría para formar gobierno. Eso está para definirse en las próximas horas. Pero Benjamín Netanyahu es el ganador de este proceso electoral. Sin embargo, él enfrenta en los próximos días, el 15 específicamente, una situación complicada, porque él va a un proceso y entonces ahora tendrá que definirse si un primer ministro en funciones puede formar gobierno estando en un proceso judicial. Esto va a ser detenido en la Corte, sin embargo, todavía está... este es un proceso en desarrollo. Esto es parte de la inestabilidad que por un año ha vivido Israel, pero en las elecciones de Israel, Netanyahu se alzó con la victoria por lo menos parcial. Por lo menos parcial porque tenemos que esperar las cifras totales. Hay otra elección a la que debemos prestarle atención que ocurrió ayer también. La elección que se dio en Guyana. ¿Te acuerdas que Fernando y yo le hemos hablado sobre Guyana y la importancia? Es que va a crecer 85% este año. Y lastimosamente lo agarra el primer año de producción de petróleo con los precios bajísimos. Con los precios muy bajos. Pero eso se va a estabilizar. Las elecciones en Guyana se realizaron ayer y no tendremos un ganador hasta mañana. Allí la competencia está entre la alianza que lidera el actual presidente de Guyana, David Granger, que él ganó las elecciones del 2005, la ganó por 5.000 votos al PPP por una elección muy, muy competitiva y muy cuestionada. Él perdió una moción parlamentaria que le obligaba a él a adelantar las elecciones al 2018. No lo hizo, se las pasó por donde quiso pasárselas, no lo hizo, porque un diputado de él, porque fue 32-33, votó contra él y ese diputado tuvo que exilarse porque fue amenazado. Bien, las elecciones fueron ayer y el PPP, el partido tradicional, lleva al ministro Irfan Ali. ¿Y por qué yo le doy estos datos tan detallados a usted de Guyana?
Porque nosotros debemos interesarnos por Guyana. Porque Guyana es un país que tiene 800.000 habitantes, tiene 500.000 personas que van a votar, una mala infraestructura. Y uno de los países que debería estar más cercano de Guyana por la capacidad que tenemos nosotros en nuestra infraestructura de servicios es la República de Panamá. Porque no solamente eso, si usted sino mira el que mapa, gran parte de la conectividad guyanés con Guyana pasa por Panamá. El vuelo de Georgetown. Yo no sé si usted conoce la Guyana, semana. pero el PPP estuvo en el poder por 23 años seguidos, porque está formada por la comunidad hindú de Guyana, que es la más preparada. Sí. Ahí donde está la creminata del pensamiento guyanés. Y los guyaneses. Y lo otro es una mezcla. Pero Guyana está rodeada, el Esequibo de Guyana está reclamada por Venezuela. Venezuela no puede hacer nada por Guyana. Sí. Y el otro país es Surinam, que es más atrasado que Guyana. Entonces Guyana tiene que ir o al Caribe o a Panamá. Si yo fuera el presidente Nito Cortizo, estaría pensando, esta es la única comunidad latinoamericana de habla inglesa, totalmente. En el continente. En el continente, en el área continental, porque tenemos algunas islas que hablan inglés. Pero esta en particular, con una posibilidad de un crecimiento de 87% durante el año 2020, dependiendo de cómo se maneja el petróleo. Pero el petróleo va, ya ayer los commodities, que son estas, subieron. El petróleo ayer subió 5%. Sí. Se situó en 48%, $48 el barril, el referencia de nosotros. Entonces Guyana entra a elecciones, ya está en elecciones. Debemos mirar quién gana ese proceso electoral. Hay muchas... Inglaterra está pendiente de Guyana, Inglaterra está pendiente de Panamá. Yo no sé si ustedes dieron cuenta que Inglaterra tiene sus ojos puestos en nosotros. Vamos a tener al embajador pronto, Harry Potter. Y eso es una cosa importante que nosotros tenemos que mirar. En vez de estar por ahí metiéndole miedo a las compañías internacionales, lo que tenemos es que crear condiciones favorables para que las compañías internacionales inviertan en Panamá. ¿No le parece? Oye, es que antes quiero compartirles este estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins, la OMS y el CDC. Hay una situación que se está dando hoy con lo del coronavirus. Por primera vez hay más casos superados que casos en activo. No hemos perdido de vista de que hay 35.928 casos de gripe A al mismo tiempo que el coronavirus. Y atención, porque ¿cuáles son las condiciones médicas anteriores que hacen mortal o que hacen peligroso el coronavirus? 1, enfermedades cardiovasculares con un 10.5%, diabetes en el segundo puesto, enfermedades crónicas respiratorias en el tercer puesto, hipertensión, cáncer, y bueno, muy pocos mueren los que hayan tenido alguna condición médica anterior. Y los que estamos más viejitos. Bueno, más de 80, el 14.8 y más de 70, un 8%. Y la tercera elección, esta elección a toda esa cifra, porque no tenemos que tener terror, lo que tenemos que tener es atención. Exacto. Bien. La otra es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en el día de hoy. Hoy es el día del supermartes. ¿Y qué es lo que significa el supermartes? El supermartes son las elecciones primarias que se hacen, en este caso en el Partido Demócrata, en donde 14 estados simultáneamente van a primaria. Van a primaria. De esos 14 estados se disputan aproximadamente 1.357 delegados. 1.357 delegados van a votación en el día de hoy. Para ganar la primaria a la presidencia de los Estados Unidos se requiere 1.991. De ahí la importancia de este supermartes. Este supermartes tiene dos estados que son, digamos, la joya de la corona. Exacto. Uno, el estado de California, que tiene 415 delegados, y el estado de Texas, que tiene 225 delegados. En ambos estados, las proyecciones indican que Bernie Sanders estaría al frente. Pero la campaña publicitaria de Bloomberg, de Biden, los apoyos de anoche que recibió Biden el alcalde que se retiró, Buttigieg, y de Amy Klobuchar, que también se retiró apoyando a Biden, podría replantear una nueva... esto es una inyección que recibe la campaña del señor Biden. ¿Qué transferencia del voto se hará? Lo vamos a ver esta noche. De manera que al terminar la noche de hoy,
mañana nosotros le estaremos informando si de ese supermartes sale una tendencia electoral al Partido Republicano. Y fíjense la cosa que va a ocurrir. Tanto el candidato Biden como el candidato Bernie Sanders son hombres viejos, 79 y 76 años. Y el presidente de los Estados Unidos va a cumplir 73 años. Esta campaña será entre una dirección vieja. Fíjese esa característica. El único candidato joven que había era este muchacho exalcalde que se retiró por el desastroso cumplimiento de lo que pasó. En las últimas 3 primarias que se han hecho, demócratas, solo había 151 delegados. De manera que este supermartes constituye, digamos, la primera gran y masiva definición de delegados. Acuérdese que qué es lo que pasa. En los Estados Unidos vota, si usted saca el 45%, le toca el 45% de los delegados y eso se distribuye y los delegados van a votar así. Eso no es que yo me cambio después. No es como Eso no es un chaquetero. No, eso no es de que ya me voy a cambiar porque me dieron $10. No, eso no funciona de esa forma. Bien, esto es lo que va a pasar. Nosotros le estaremos dando la información que tengamos sobre eso en la mañana de mañana. Algunas otras cosas importantes que están ocurriendo. Fernando les habló sobre la ola migratoria que se está generando en el agravamiento del conflicto Turquía-Siria. El presidente Erdogan, que ahora enfrenta no solamente a Europa irritada, molesta, y que está enviando policía a Grecia. A Grecia, policía sobre todo austriacos. Y que Erdogan es parte de la OTAN. Ha abierto sus fronteras y están por ahí pasando, ya habían pasado hasta el día de ayer más de 80.000 sirios huyendo a la guerra en estado. Y Grecia lo que hizo fue canceló todos los permisos migratorios por 30 días. Entonces se está creando una crisis humanitaria desproporcionada en la frontera entre Turquía y Grecia. Y va a haber más problemas. Le explico esto porque esta es la nueva fuente de conflicto. Y ayer el presidente Putin dijo claramente que Rusia no se hacía responsable por nada de lo que le pase a la aviación turca, tomando partida con Siria. Y esto pone la guerra ahora para el señor Erdogan en otro plano. Y recuerde que el señor Erdogan tiene sus manos metidas en Libia, en donde el delegado principal de Naciones Unidas para la negociación de la paz en Libia, un país productor de petróleo, renunció ayer, porque no ve ninguna perspectiva de lo que está ocurriendo. ¿Y por qué eso nos debe interesar a nosotros? Porque estamos dentro de el área de influencia del petróleo. Y porque Irán, que hoy se ve afectado por el coronavirus, también tiene un conflicto. Irán tiene sus manos en Siria y tiene sus manos en Irak. Y Israel se encuentra en una situación política, pero frente al resto de los países musulmanes tiene una posición unitaria. Pero le va a afectar la falta de unidad de gobierno, de criterio para dirigir el Estado. Entonces la situación compleja hace que la volatilidad y la inestabilidad se traspase al campo de la economía. Y ahora usted va a ver que en el último informe que preparó el Instituto de Estadística Panameña, establece el crecimiento de la República de Panamá para el 2019 en 3%, no en 3,7% como se decía. Y voy a investigar en el Ministerio de Economía y Finanzas cuál es la diferencia, porque hay una diferencia entre la apreciación del MEF, por lo menos lo que yo tenía del MEF era que era 3,7%. No solamente 3,7%, sino que el PIB de Panamá estaba llegando a los 70.000 millones de dólares y lo pone en 43.000 millones. Y termino aquí. Los 3 países a los que el mundo le tiene los ojos puestos por el problema del coronavirus son Italia, porque ya el coronavirus está regado casi prácticamente en el país. En toda la... En Corea del Sur, en donde de los 4.000 y tantos contaminados con el virus, una gran parte tiene que ver con una secta religiosa. Y están pidiendo sanciones. Y Japón, que tomó la drástica medida de suspender las clases. Y ahora los Estados Unidos,
con estos 6 muertos del virus, el coronavirus, pero endógeno, es decir, comunitario. Y esto pone la situación en otro punto de vista. Entonces, en el marco de esto, de la situación que se está generando globalmente, de esta sincronizada desaceleración económica, esta caída del comercio, nosotros en Panamá debemos actuar con clara concepción de qué es lo que es para nosotros importante. Para nosotros importante, y ahora le voy a hablar sobre ello, es la reactivación de la economía, Fernando. Urgente. No hay ninguna otra acción que no sea reactivar la economía del empleo y mantener los programas sociales de salud, del área del Ministerio de Educación. de educación, de desarrollo social, y hacer aquellas políticas agropecuarias que le hagan más llevadero al sector agropecuario, que yo creo que usted sabe está pasando el Niágara en bicicleta. Le voy a hablar específicamente de eso. Así es. Solo le recuerdo, Fernando, antes de irme, que anoche Herrera ganó 2-0. Y estoy más cerca de 10 piñas De más. 10 piñas más. Así es.